Amén. Nehemías capítulo 2, versículo número 2. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu corazón? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad y el lugar de los sepulcros de mis padres está desolado y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y dije, y respondí al rey: si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo le reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y dije al rey: si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas y las puertas y las fortalezas que están junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa de la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fui entonces a los gobernadores más allá del río y las entregué las cartas del rey. Y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Y cuando se enteraron Sanbalat, horonita, y Tobías, el oficial amonita, le disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de todos los hijos de Israel. Y llegué a Jerusalén y estuve ahí 3 días. Y me levanté de noche y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo, excepto el animal sobre el cual iba yo montado. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Dios mío, venimos delante de ti a pedir, Señor, que el alimento que tú tienes para nuestra vida pueda ser un alimento, como dice tu palabra, palabra viva, Señor, que llegue a nuestro corazón y que nos instruya, nos capacite para hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, usa mi vida, Señor, para que tu palabra pueda fluir con la libertad del Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo suplico. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. Está como un poquito, lo digo así, como un poquito agudo, a lo mejor pues con un poquito más grave, por favor, Daniel. ¿Sí? Gracias, gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, este relato es un relato de cosas que sucedieron aquí en la tierra, pero que de alguna manera, algunas porciones de este relato implican algo más allá de aquí de la tierra. Y podemos ver a un hombre como Nehemías que estaba él, hermano, siempre gozoso en ese reino al que él pertenecía. Esto a mí me habla, hermano, de que en el reino de los cielos dice que siempre hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Cada vez que hay alguien que se arrepiente en el reino de los cielos hay gozo. Todavía lo sigo escuchando un poquito raro el sonido. Y me puedo dar cuenta que hubo un momento en que Nehemías se sintió entristecido. Y la pregunta de por qué él se sentía entristecido, y es que él contestó, le dice: yo no estoy enfermo para sentirme así, lo que pasa es que tengo tristeza de corazón, ¿verdad? Porque él estaba viendo la condición de Jerusalén, del pueblo de Dios. Déjeme decirle que Dios espera que su pueblo siempre haya regocijo. Cuando estableció Jerusalén, le llamaron la ciudad del gran rey, la ciudad de paz. Y esta ciudad fue establecida por Dios para que hubiera siempre un testimonio de lo que es el reino de Dios en la tierra. Pero ellos, hermano, al transcurrir el tiempo fueron perdiendo el enfoque, el propósito, la razón por la cual Dios había establecido una tierra prometida para ellos, donde ellos pudieran dar testimonio
de que creer en Dios no debe ser algo así como una religión. Creer en Dios no debe ser así como un método de procedimientos, de seguimientos, de exigencias, de competencias. No. El propósito de esa ciudad era donde Dios se pudiera encontrar con su pueblo, donde Él pudiera venir y morar en medio de ellos, y la gente fuera atraída por la bendición de ver que Dios en medio del pueblo estaba trayendo mucho beneficio a sus habitantes de Jerusalén. Pero ahora Jerusalén, hermano, estaba en una condición desolada, según lo deja ver el verso 3, y el rey le dijo: vive para siempre, rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar del sepulcro de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Oiga, si lo que Dios quería era que se mantuviera una fiesta, que se mantuviera un júbilo, un fuego, pero no que consumiera la condición de Jerusalén, sino que fuera un fuego que purificara, así como aquel fuego que lo subieron 7 veces y no pudo quemar a aquellos que están allá adentro por causa de ese ser que era un ángel que había bajado y estaba paseando en medio de ellos, protegiéndolos de las llamas del fuego. Yo aquí me puedo dar cuenta de cómo Dios, hermano, siempre está cuidando de ti y de mí. Él, cuando establece lugares donde se reúne, les llama ciudad de paz, como Jerusalén. Nosotros creemos que en medio del pueblo de Dios debe de reinar la paz. Esa paz que no solamente debe ser motivo de un lugar de reunión, sino que debe ser como solamente una central, es decir, como un lugar de donde van a salir otros lugares que son los hogares de cada uno. Diga usted: recibo. Ahí es donde debe de haber, hermano, la paz. Ahí es donde debe haber el gozo. Ahí es donde debe estar, hermano, un lugar agradable para vivir. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces esos hogares están desolados. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no es llamada. Algo ahí sucedió. Sí. La presencia de Dios ha sido por algún motivo estorbada. Entonces, nos podemos dar cuenta en este pasaje que dice que Nehemías, representando a un ser en el reino de los cielos, se entristece. ¿Sabe usted que Dios se entristece cuando cosas terribles suceden en los hogares? Cuando cosas como enfermedades, a Dios le da tristeza. ¿No se recuerda que un día le dijeron: Lázaro está enfermo y enfermo para morir? Y dice que cuando llegó Jesús lloró. ¿Por qué? Por la condición como la gente muere. Sin Dios, sin paz, sin llenura, sin el anhelo de querer llegar a la casa del Padre con alegría. Y esto a mí me habla, hermano, de que cuando nosotros somos llamados, deberíamos de llegar a ese día como lo mejor que pudiéramos hacer aquí en la vida. El día de irnos a encontrar con el Señor. Y no le estoy poniendo una mentalidad depresiva. Le estoy poniendo, hermano, que el que termina la carrera la puede terminar con gozo en esta vida. Pero sin embargo dice que el sepulcro de sus padres estaba así, todo desolado. ¿Por qué? Porque había algo que estaba sucediendo donde las puertas estaban consumidas por el fuego, ya no estaban funcionables. Y entonces pide un permiso de allá a un ser que nosotros conocemos como nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él, wow, de repente se me apagó la voz. Vamos a dar un instante ahí para que le pueda costar a poner un poquito más agudo. Bueno, sí. Pues decir amén. 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 Ahí lo escucha mejor, ya como que le hace falta un poquito más agudito ahora, ¿verdad? Va a decir allá Daniel, por fin. Gloria a Dios. Un poquitito más, ahí ahorita le van a ajustar bien. Entonces le decía que el propósito de Dios, hermano, es venir para auxiliar. Dios se entristece cuando alguien se enferma. Dios se entristece cuando alguien está en ruinas. Dios no se deleita del sufrimiento. Oí una vez a alguien que estaba juzgando a Dios
que me decía, es que Dios es un Dios sangriento, como que se deleita. Esos son los extraterrestres, los que hablan así, los que vienen de esa doctrina, vienen anunciando que Dios es un Dios que se deleita del sufrimiento. Jamás Dios se ha deleitado con la destrucción de la obra de sus manos. Al contrario, llora con los que lloran, se entristece con los que se entristecen y auxilia a aquellos que se dejan ayudar, aquellos que lo invocan, aquellos que le piden. Esta porción de la Escritura me revela a mí en esta que vamos a ver hoy, cómo Dios, hermano, Él siente, cómo su alma también es afectada cuando nosotros somos afectados. ¿Acaso no le llamamos Padre Celestial? ¿Y qué padre aquí en la tierra se va a deleitar de ver a sus hijos en ruina? Oh, pero qué padre no se va a agradar de ver a sus hijos victoriosos. Todos los que somos padres de familia sabemos que nuestra felicidad está completa cuando ellos están sanos, cuando están a salvo, cuando están triunfadores, cuando están contentos, cuando les está yendo bien. Pero nos entristecemos cuando las cosas no salen bien así. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos conforme también a esa semejanza de Dios, que Él, hermano, se compadece con aquellos que están sufriendo. Entonces me pude dar cuenta que en el verso 5 Él estableció un tiempo, y dice aquí la Escritura que si Él hallaba gracia adelante, lo enviaran a Judá. ¿A dónde llegó Jesús? A Belén de Judá. Es ahí donde bajó. ¿Por qué? Porque estaba viendo la condición después de tantísimos años, desde que Dios había empezado con Abraham, les había dado tanta bendición, los había prosperado materialmente, los había prosperado con almas. Dice ahí que tenían pastores. Entonces quiere decir que lo que Dios tenía con Abraham era algo muy grande, y con Lot también. Pero empezaron de un momento las rivalidades, las competencias, las inconformidades, y tuvieron que separarse. Pero Dios siguió bendiciendo a Abraham y a su descendencia. Pero siguieron, hermano, otros caminos. Empezaron, hermano, a renegar de los principios de los jueces. Ya no querían ser juzgados por los jueces, ahora querían reyes. Empezó el Señor también a complacer a su pueblo dándole reyes, pero que iban a aprender las consecuencias de esos reinos. Sin embargo, hubo buenos reyes y hubo unos reyes que se desviaron de una manera terrible. Como hoy en día hay buenos ministerios, hay ministerios que se han desviado. Dios nos guarde. Así como hay cristianos buenos, y también hay algunos que se han desviado a hacer lo malo. Diga usted, que Dios me guarde, que Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque queremos que cuando venga el Señor, venga y pueda encontrar aquí en la tierra alguien que le adore, alguien que le siga amando, alguien que se siga entregando sin ningún otro interés más que de agradar el corazón de Dios, que le pueda decir: Señor, yo estoy aquí porque te amo, no estoy aquí porque lo que me das, estoy aquí porque me has ganado mi corazón, porque siempre me has ayudado. Pero ¿sabe una cosa? Mucha gente se le olvida eso y se desenfoca y busca riquezas dentro de la iglesia, dentro del ministerio, y están buscando muchas otras cosas para prosperar, pero una vez que prosperan se olvidan de Dios. Eso entristece el corazón de Dios. Lo que alegra el corazón de Dios es cuando se regresan como aquel leproso que se regresó a dar gloria a Dios. Le dijo Jesús que no eran 10, y los otros 9 ¿dónde están? Se habían ido cada uno feliz porque obtuvieron lo que buscaban, pero este que regresó venía buscando algo más. Venía a decirle a Dios que para él era tan importante lo que había hecho en su vida. Y así es como yo puedo ver que Dios espera en sus propósitos. Cuando envió a Judá una ayuda de un restaurador, vino Jesús, hermano, y se encontró con un montón de cojos, ciegos, paralíticos, leprosos y de toda clase de condiciones. Algunos religiosos que eran así como de mucho desagrado, y tuvo que reprenderlos severamente, no porque se deleitaran en hacerlo, sino por el propósito de lo que les había llamado, lo habían perdido. Usted sabe que Cristo viene por su iglesia, y no podemos ser hallados desenfocados del propósito para lo que se estableció la iglesia. La iglesia no se estableció para ser un hombre famoso. La iglesia no se estableció para hacer riquezas los ministros.
La iglesia no se estableció para ver a quién utilizar para hacer una condena. Lamentablemente pasan esas cosas en iglesias. Ni para hacer rifas, ni para buscar negocios, ya que hay multitud de gente. No, la iglesia no se estableció para eso. La iglesia se estableció para que la gloria de Dios descienda en medio de su pueblo, para que haya sanidades, para que haya restauraciones, para que cosas puedan cambiar de lamento, se pueda convertir en gozo, para que las puertas no estén consumidas por el fuego, sino que estén funcionables. ¿Qué es ese fuego que entró ahí? ¿Por qué entró un fuego para consumir puertas? Ahorita vamos a ver más adelante de dónde salió ese fuego. Porque a veces pensamos que es de Dios, pero simple y sencillamente cuando Dios se aparta, hay muchos seres que tienen interés de destruir. Y nosotros tenemos que cuidar. Anoche tuvimos que estar aquí, Enrique, mi esposa y yo, orando por esta iglesia, porque se metieron y se infiltraron unos ocultos y estaban tratando de arruinar esta obra. Y se le ha dicho a la iglesia que tenemos que estar orando, pero no ha habido la respuesta. ¿Qué es lo que puede suceder? Peligro. Porque venimos, los echamos, se resistieron, pero los echamos fuera y purificamos este lugar. Aplicamos, hermano, principios de Dios para purificación, para limpieza. Sé que el edificio, hermano, es un edificio común y corriente, que lo hicieron gente ni cristiana, pero no sucede así cuando nos reunimos. Este lugar, cuando estamos reunidos, estas paredes no son paredes, son murallas de salvación. Son muros de salvación, son lugar de refugio. Cuando estamos reunidos, pero cuando nos vamos, el enemigo piensa que destruyendo esta casa acaba con la iglesia. La iglesia no es este templo, este lugar de reunión. La iglesia somos usted y yo. Y déjeme decirle, venían con intenciones de destrucción, porque siempre se han hecho cargo de querer arruinar el lugar de reunión de los hijos de Dios. Y entonces aquí Nehemías sale y pide permiso de parte del rey para venir y para fijar un tiempo en el cual iba a venir a restaurar, un tiempo fijo. Esto a mí me habla que el evangelio tiene un tiempo fijo, del cual los días no pasarán. Y nosotros, hermano, el día y la hora no lo sabemos, pero sabemos que está cerca, porque ya ha pasado bastante tiempo y las profecías están inclinándose a apuntar de que el tiempo se está acercando. Quieren arruinar el lugar, pero no van a arruinar tu alma ni la mía si no lo permitimos. Usted y yo tenemos que cuidarnos de que la desolación no nos llegue, de que la puerta de nuestro corazón no esté consumida por el fuego, sino por la presencia de Dios. Entonces, dice que le preguntaron en el verso 6, entonces el rey me dijo, estando ahí la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Ya han pasado más de 2000 años en que vino. Y vino, hermano, para que usted y yo podamos tener esa oportunidad. Hace 2000 años vino, y gloria a Dios que todavía estamos aquí nosotros en este tiempo. Y si se tarda un poco más, es que está alcanzando misericordia de los nuestros. Diga, de los míos también, Señor. Y dice aquí la escritura, hermano, que le dieron unas cartas. Quiere decir que tenía todo el permiso del reino de los cielos. Y Juan el Bautista reconoció que nadie podía hacer nada aquí en la tierra que no le fuera dado desde arriba en el cielo. Porque le dijeron a Juan, le dijeron, mira, el que tú bautizaste se están yendo con él. Te estás quedando sin ovejas porque se están yendo con él. Y él dijo, nadie puede hacer nada que no le sea dado de arriba. Si eso está sucediendo es que de arriba viene. Mira, hermano, hoy en día, ¿qué pastor puede aceptar eso? Alguien se va para otra congregación y ya le están echando maldiciones porque va a caer en cama postrado. Pero los que son de Dios, dice, sea alabado su nombre, bendita sea su entrada y bendita sea su salida. Y si el Señor lo lleva con algún propósito, y si después lo regresa con algún propósito, pero sea alabado el nombre del Señor en todo tiempo, y ninguna maldición para el pueblo de Dios. Se ha bendecido el pueblo de Dios. Yo bendigo este pueblo de Dios en su entrada y en su salida. Sea que venga, gloria a Dios, sea que tenga que salir, aunque mi corazón se entristezca, bendeciré su vida. Gracias, Señor, por este entendimiento. Pues fijó un tiempo, pero hubo alguien
que cuando vio que Nehemías empezó a recorrer, en cuanto vio que Jesús empezó a recorrer las ciudades de Judá y de Samaria, hubo alguien que se alborotó. Los fariseos, los saduceos, la religiosidad, las doctrinas, todo aquello que se ha hecho tradición. Usted nunca se considere religioso, usted considere su relación de familia con Dios, que no es lo mismo ser miembro del YMCA que tener una casa en la que usted viva feliz. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Diga, Señor, haz de mi casa un hogar feliz, donde pueda disfrutar mi familia, los que tú me das, que lo podamos disfrutar, que no sea hallada mi familia en segundo término, antes que la iglesia. Es primero la familia, porque si no podemos gobernar nuestra propia casa, ¿cómo vamos a gobernar la iglesia? Entonces es más importante la familia. Hay personas que me dicen, hermano, no pudimos ir a la iglesia porque tenemos una reunión familiar. Yo me entristezco con mi corazón porque los quiero ver siempre aquí. Pero es primero la familia. Si la familia está bien, la iglesia va a estar bien. Si las familias están bien reestructuradas, ¿de qué serviría tener familias quebradas dentro de la iglesia? No nos ayudaría. Estaríamos dividiendo en vez de unir. Pero el propósito es unir los hogares. En una ocasión una hermana me dijo, hermano, ¿qué hago? Mi esposo no quiere que venga yo a la iglesia, le dije, quédese en su casa. ¿Y quiere que yo me vaya? No, quiero a todos juntos. Pero sembrando también se cosecha. Y si usted va y lo atiende cuando esté en casa, va a llegar un momento que usted le pueda decir, necesito ir a la iglesia, pero me tienes que acompañar. ¿Por qué? Porque a mí me dijo el pastor que yo tengo que estar contigo. Y si voy a estar contigo en mi casa, también quiero estar contigo cuando vaya a la iglesia. Gloria a Dios. Y entonces he podido ver que de vez en cuando el esposo se da sus vueltecitas por aquí. Pero eso es solamente un proceso. Tarde que temprano, de lleno estarán adentro. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que empezó él, hermano, a considerar la fortaleza. Quiere decir que Dios, hermano, tiene murallas de protección. Por eso le decía, estas paredes son de drywall, pero ante los ojos de Dios hay murallas. Y son murallas, hermano, que él mismo dijo, yo seré una muralla de fuego alrededor de mi pueblo. Oiga, hermanos, envueltos con murallas de fuego, ¿qué ladrón se podrá meter sin ser quemado? ¿Quién se podrá meter? Solamente cuando no estamos aquí reunidos, es cuando entran. Pero estando aquí reunidos, el fuego de Dios va a evidenciar la obra de cada uno. Y yo le quiero decir, hermano, que cuando Jesús llega, empieza a buscar la manera de que el pueblo se restaure. Pero ¿sabe por qué se afectó ese pueblo? Porque derribaron murallas, empezaron a cavar hoyos en los muros. Dice la escritura, cava un hoyo en el muro y te morderá una serpiente. Porque el Señor prometió levantar muralla, pero lo único que espera de nosotros es obediencia. Cuando usted vive en obediencia, usted está bien amurallado. Cuando usted está bien protegido, por ahí no puede entrar el enemigo. Pero ¿qué es lo que pasa? La desobediencia. La desobediencia es lo que arruina los hogares. Los hijos, cuando están en desobediencia y no obedecen la instrucción de sus padres, empiezan a ser llevados por la corriente de cosas que suceden. Lo podemos ver en las escuelas, lo podemos ver en las calles. ¿Por qué las ciudades a veces están tan feas? ¿Por qué usted pasa por algunos lugares todos grafiteados? ¿Por qué? ¿Por qué la moda? No, porque hay alguien que viene a destruir. Porque hay alguien que se llama el destructor. Su líder, Napoleón, el Señor lo reprenda. Pero tiene emisarios destructores que son los que llegan y destruyen y rompen y rompen vidrios de carros, se roban estérios, se roban carros, se roban almas, se roban personas, secuestran gente. Ese está encargado de destruir. ¿Por qué? Porque no hay murallas en los hogares. Pero tenemos que empezar con los nuestros a levantar muralla. Y tenemos que darnos cuenta que va a haber cosas que estén dentro de nuestra casa que no corresponden ahí, que no son de Dios, que tienen que ser echadas fuera. Por ejemplo, revistas pornográficas o de desnudos. No es lugar en la casa de los hijos de Dios para que estén dentro. Eso tiene que estar fuera y no en el garage, ni en el cuartito de atrás de la casa, fuera de la propiedad. Tuve que llegar, hermano, en la noche a proteger todos los bienes de mi casa. No solamente, hermano, la casa, hasta los patios, hasta los vehículos. ¿Por qué? Porque sé que hay alguien que está interesado en arruinar. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que levantar murallas en casa.
Usted y yo tenemos que levantar murallas en casa. Usted tiene que proteger a los suyos. Yo tengo que proteger a los míos. Pero tenemos que protegernos unos a otros. Pero con la obediencia, con la sujeción, con la buena actitud, la buena relación. ¿Cómo usted ve a una persona altanera? Cuando se ponen los hijos difíciles con los padres, cuando les contestan, cuando hay, hermanos, situaciones feas. Pero también muchas veces los padres lo propiciamos, porque dice la Escritura que no exasperemos a nuestros hijos con la disciplina. Nuestra vida tiene que ser más apegada al corazón de Dios para ser como Dios hace. A veces a mí me consultan cosas que yo realmente no sé, pero digo, Señor, ¿cómo esto tú lo ves en tu reino? ¿Cómo lo ves en tu palabra? Y entonces empiezo a buscar en la palabra y me encuentro la solución, los tratos. Una vez yo quise obligar a uno de mis hijos a que viniera a la iglesia. Le dije, levántate y te quiero ver en la iglesia. Y me dijo el Señor, así no. Le dije, pues es que así no me habla el Espíritu Santo a mí nunca. Me pone el sentir. ¿Qué te parece ir a la iglesia? ¿Se acuerda de aquel hijo pródigo que se fue? ¿Qué lo hizo volver en sí si estaba tan cegado? Se salió de la muralla, andaba allá afuera, se malgastó toda la herencia, pero andaba mientras tenía. Ay, tenía fiesta con las mujeres, perdidamente vivió. Y cuando llegó el momento del padecimiento, se acordó que en la casa de su padre había una muralla. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí afuera? ¿Quién cree que le habló? ¿Quién fue el que le sugirió que se regresara y pidiera perdón con su padre? El Espíritu Santo de Dios redarguirá al mundo de su pecado. Y lo hizo volver. Y cuando regresó, todavía ni siquiera se acercaba cuando salió el padre corriendo a recibirlo. Y venía de lejos cuando lo vio. Ah, porque Dios, hermano, al soberbio lo ve de lejos. Pero cuando empieza a humillarse y empieza a acercarse, Dios lo empieza a ver cada día más cercas, más cercas, más cercas, más cercas. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Tan cercas como la humillación llega a nuestro corazón. El que se humilla está tan cerquita de Dios. ¿Por qué estaba un discípulo pegado en el seno de Jesús? Yo me decía, ¿qué privilegios tiene? Como decía Pedro, ¿verdad? ¿Y este qué? ¿Por qué este más cerquitas? ¿Por qué aquel más lejos? Es que en el grado de humillación es como se va acercando uno con Dios. Dice que Dios da mayor gracia a los humildes, cuando uno se va acercando con Él. Entonces dice que Él empezó a recorrer, pero salieron ahí unos personajes. Un tal hombre llamado Sanbalat y Tobías. ¿Y quiénes son estos? ¿Quién es ese Sanbalat y Tobías? Dice la Escritura que era una amonita. El Tobías era una amonita. Sanbalat significa enemigo secreto. Hay enemigos secretos. Hay cosas secretas que les dice el enemigo a la gente. Esto no lo tiene que saber ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu esposo. Y son cosas tan secretas, y ahí es donde se mueve en medio de lo secreto. Por eso, mire, nosotros tenemos que ser más transparentes con Dios, a no dejar que se queden cosas secretas, porque para Dios nada puede ser secreto, Él lo puede descubrir. Pero que nuestro corazón no sea hallado delante de Dios poniendo secretos con Él. Porque a veces sí, no le vayas a decir, que no se entere porque se enoja. Mire, a Dios no le podemos ocultar nada. David decía, ¿dónde me esconderé de tu presencia? Si me meto en las profundidades de la tierra, en las grietas, ahí estás tú. Si me subo en la parte más alta, ahí estás tú. ¿A dónde podrás huir? Hay gente que tiene sus secretitos debajo del colchón. Ahí tiene guardada una revista, ahí tiene guardado un cigarro, ahí tiene guardadas cosas que no deben de estar. ¿Por qué? Porque llega ahí Sanbalat. Sanbalat es un espíritu que obra en los secretos. Diga usted, yo lo voy a echar fuera de mi casa, lo voy a echar fuera de mi vida, que no me vayan a sacar los secretos. Ah, qué feo se siente cuando le descubren un secreto a uno, ¿verdad? ¿Nunca le han descubierto usted un secreto? Nomás va a decir, por favor. O se siente bien feo. A mí sí me han sacado secretos a la luz. Yo sí le voy a decir a usted, se siente bien feo que le descubran el secretito. A veces el secretito se evidencia con un embarazo. Terrible, pero pasa. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo tengo que sacar a Sanbalat de aquí, si no va a hacer cosas peores.
Wow. Bueno, entonces, ¿quién es qué significa cuando dice la escritura que era Sanbalat el horonita? Este horonita significa varón de enojo y furia. Quiere decir entonces, hermano, que los fariseos se pusieron bien bravos, pero porque traían sus secretitos. Por eso no querían a Jesús. Porque Jesús venía con la unción profética, como cuando llegó Juan. Usted sabe que empezó Juan y le empezó a sacar secretos a Herodes. Le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. ¡Oh! ¡Qué terrible! Y llega Jesús y les empieza a decir también a los sacerdotes que por fuera estaban muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de gusanos, que eran sepulcros blanqueados. Les empezaron a dar unos mensajes. Pablo, cuando lo hizo, le dieron sus cachetadas, porque decían: le estás faltando el respeto al sumo sacerdote. No le estaba faltando el respeto al sumo sacerdote, le estaba sacando a luz los trapitos escondidos. Sabe que nuestra vida delante de los ojos de Dios no puede ser engañada. Él es el que nos considera exactamente como somos. Él sabe si en este corazón hay avaricia. Él sabe si en este corazón hay mentira. Él sabe si en este corazón hay infidelidad. Él sabe si en este corazón es verdadero con Dios. Él sabe con qué propósito vengo a su casa. Él sabe si vengo a buscar fama y fortuna o si vengo a buscar su presencia. Él lo sabe, no puede ser oculto. ¿Por qué? Porque hay alguien que sí se hace cargo de venir y decirle a uno: no te preocupes, nadie lo va a saber. Dios lo sabe. No hay nada oculto delante de él. Entonces aparece Tobías el amonita. Y amonita es descendencia de Amón. Y Amón es descendencia de incesto. ¿Qué es el incesto? La relación de un padre con una hija. Surgieron en la vida de Lot. Cuando pensaron que todo el mundo se había acabado, las dos hijas embriagaron a su padre, una cada día, y cada una fue embarazada por su padre, Amón y Moab. Los amonitas, dice la escritura en Nehemías capítulo 13 verso 1, vean conmigo cómo dice aquí, Nehemías capítulo 13 verso 1, aquel día, dice la escritura, leyeron del libro de Moisés. Mire, desde entonces tenían el libro de Moisés en aquel día, a oídos del pueblo, y se encontró escrito en que los amonitas y los amonitas no deberían de entrar jamás en la asamblea del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir esa clase de contaminaciones de regreso a su reino. Le costó al Señor limpiar su reino. Echaron fuera, así como Jesús llegó al templo y sacó un azote de cuerdas y echaron fuera a los mercaderes. Así Dios limpió el reino de los cielos, echando a la reina de maldad, echando a sus seguidores, derribando a la muerte y al Hades, y por último al diablo, y todavía más otro último que sigue la muerte. Pero los echó fuera, no los va a dejar entrar de nuevo. Entonces, como aquí nos están preparando para regresar a casa, nos tiene que ir limpiando el Señor. Dios, yo me voy a dejar limpiar. Dios, yo me quiero dejar limpiar. Yo quiero que se levanten murallas. Yo quiero aprender a vivir una vida en obediencia. Los hijos van a vivir obedientemente a la mamá si la madre sabe honrar a su esposo. Y si el esposo sabe honrar a Dios, su esposa se va a someter sin ninguna dificultad con él. Y los hijos van a ver a sus padres y van a decir: honran a Dios, yo también voy a someterme a la autoridad de ellos con honra y con respeto. Oh, qué tremendo, que es un orden que viene desde arriba, desde la cabeza, y baja hasta el borde de las vestiduras. Entonces, ¿quiénes no queremos tener, hermano, que toda nuestra descendencia esté bajo la bendición? Porque más que bajo sujeción, bajo bendición, porque es una bendición estar sometido bajo el manto de Jesús. Aquel que le haya caído el manto de Jesús, hermano, y queda sano, es motivo de alegría. Y dice que Él da el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que le obedecen. Ah, qué tremendo, hermano. Entonces nos conviene, hermano, estar bendecidos, obedeciendo los principios de Dios. Ahora, dice en el capítulo 2 y verso 13, porque yo le hablé acerca de dónde había salido fuego para consumir las puertas. Ahorita vamos a ver unos pasajes que nos van a dar una orientación. Nehemías capítulo 2, verso 13. Dice la escritura: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente ¿de qué? ¿De qué? A ver fuerte, ¿de qué?
del dragón. ¿Y qué tiene que hacer el dragón en la casa de Dios? Si ese es otro reino dividido. Ese no tenía que estar ahí. ¿Y qué echa el dragón? ¿No dice que echa fuego? Y estaba junto a la puerta del valle. ¿Qué significa eso? Dice David en el Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, es cuando las cosas no están bien. Es cuando las cosas a veces no van bien. Es cuando a veces uno está pasando por peligros de muerte. A veces causado por una homicida, a veces por algún asaltante, a veces por alguna enfermedad, pero por algún motivo, algún accidente o algo, de repente se encuentra uno por ese valle. O es cuando no se siente la presencia de Dios, es cuando se acerca el peligro. ¿Y cómo reaccionamos ahí? Si nos humillamos o si nos ensoberbecemos y le decimos, pero ¿por qué me pagas así, Dios mío, si siempre te he servido? Y ahí está buscando fuego el dragón, porque ese es altanero y rebelde. Oiga, el dragón, si usted ve en Job, todo el capítulo, creo que es el 38, se fusila todo ese capítulo leyéndolo, y usted va a ver todas las cosas donde él se mueve. Dice que es el padre de todos los hijos del orgullo, y ahí se le menciona como Leviatán. Un ser con cabezas, un ser con fuego que sale de su boca, el furor, la ira, el enojo. Tenemos, hermano, que darnos cuenta que ese no debe estar ni en el hogar. Dios, ni en mi vida. De mí no debe salir furor. ¿Se acuerda aquellos discípulos que le dijeron a Jesús, Señor, nos encontramos unos allá que andaban echando fuera demonios en tu nombre, y les dijimos que no lo haga? Y cuando venían allí, hermanos, las adversidades, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? No sabían a quién le estaban sirviendo, creían que le servían a Dios, y era el dragón. Oiga, si Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, gloria a Dios. El fuego que va a venir, es un fuego donde hasta el mismo dragón va a acabar con él, pero todavía no es. Y mientras no llegue ese momento, sigue habiendo la gracia de Dios. Aleluya. Y con la gracia de Dios se puede rescatar todo. Amén. Sí. Se puede uno arrepentir de sus pecados, puede ir al Espíritu Santo y decirle, mira, déjate secretitos y seamos sinceros con Dios. Asincérate con Dios. Asincérate y cuenta. ¿Por qué? Porque este ser, yo lo fui a buscar qué significa, de dónde viene esa palabra dragón, y aparece ahí una palabra que es Tañín. Y ahí se deja ver que es un monstruo, que es un ser malo, aunque en algunas partes de la escritura dice que se paseaban los ríos, y dice que así era Faraón. Faraón era un ser soberbio, aunque traía una cobra, pero son del mismo reino. Mire, por ejemplo, vamos en Ezequiel capítulo 29 y verso 3. Ezequiel 29, 3. Cuando lo vean me dice amén. Ezequiel capítulo 29 versículo número 3. Amén. Amén. Dice así la escritura, habla y di, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo, ahí aparece la palabra Tañín, que yace en medio de los ríos y que ha dicho, mío es el Nilo, yo mismo me lo hice. Ahí él viene siendo una figura del dragón. Hay otra versión que se llama la Nácar-Colunga, y esa versión dice así, habla y di, así dice el Señor Yahvé, heme aquí contra ti, oh Faraón, rey de Egipto, cocodrilo gigantesco, echado en medio de tus ríos. Tú dijiste, míos son los ríos, yo mismo los he excavado. Porque Faraón se jactaba del Nilo, de que él había mandado a hacer todos esas excavaciones para que por ahí corriera ese río, y se hizo un río con un propósito, donde había, hermano, aguas sucias donde se movían los cocodrilos. ¿Usted cree que los cocodrilos se pasean en las albercas? Si los dejan entrar, sí. Pero no son naturales de ahí, no son de agua limpia, ellos se mueven en medio del fango.
donde hay lodo cenagoso, donde hay mugre. No dice la Escritura que Dios levanta del lodo cenagoso al que vive en él y lo hace que se siente después de limpiarlo en lugares de príncipes? Pues usted venía y yo también del lago cenagoso y ahora nos han sentado en lugares de honor. Diga usted, es un honor estar sentado en un lugar que es una embajada del reino de los cielos. Ese es el lugar donde usted está sentado ahorita. Gloria a Dios, aleluya. Puede decir amén, gracias Señor. Gracias porque me has sacado de las fauces del cocodrilo gigantesco, o leviatán, o el monstruo, o el dragón, o la ballena azul, o yo no sé qué, pero algo que destruye, como el hipopótamo. Seres, hermano, que tienen funciones agresivas y violentas y son temibles. Un día vi como una persona andaba en el África y le salió un hipopótamo. Y así como lo ve de grandotote y de obeso y de pesado, pero bueno para correr. Y con unos icononos que cabe una persona casi parada ahí. Son buenos para despasar. Bueno, entonces volviendo al punto, ¿por qué estaba esa fuente del dragón ahí? Junto a la puerta del valle en Jerusalén. Por actitudes, diga usted. Actitudes que a veces los hijos de Dios tenemos, que tenemos que despojarnos de ella. Hoy vamos a renunciar al orgullo, a la vanidad, a la rebeldía, a la desobediencia, a la insujeción. ¿Por qué? Porque nuestro hogar no debe estar consumido con el fuego. Tiene que ser un hogar que esté en la presencia de Dios y que de ahí haya mucho gozo. ¿Cuántos quieren un hogar en paz? Ay, hermano, que diga ya va a ser hora de dormir, hora de descansar y no que hora de dolores de cabeza, porque no llega a dormir esta tremenda hija mía que anda en la calle. No llega este hijo mío que anda de menor de edad y anda con amigos grandotes. ¿Qué anda haciendo con ellos si es menor de edad? Dolores de cabeza que se hace de noche y no llegan. ¿Se acuerda de Císara? ¿Quién se acuerda de Císara? ¿No se acuerda de Císara? Hace poco hablé de Císara. Tantas cosas que hablo que no se van a acordar. Císara era un hombre que cuando Débora le dio una palabra a Barak para que fuera a confrontarlo, le dijo, ¿verdad? No, si vas conmigo voy yo, si no, no. Entonces como eres, le tienen miedo y quieres que una mujer sea la que le salga al frente, entonces la gloria va a ser para una mujer. Y mandaron una mujer llamada Jael, que agarró unas estacas y se las clavó en las sienes, ¿se acuerdan? Y decían de Císara, su mamá va a estar por la ventana y no llega mi hijo, y ya es bien noche, tan grandote, y todavía cuidándolo como si fuera chiquito la mamá. Porque los papás así somos con los hijos, siempre tenemos el pendiente si llegan o no llegan. Pero Císara ahora no iba a llegar. ¿Por qué? Porque Jael le había atravesado las sienes con una estaca y con un martillo. Y se acuerda que hablamos que Císara es figura de las enfermedades mentales que tienen que ser destruidas aquí en la mente, tienen que ser apagados los dardos encendidos del maligno. Bueno, ahora vamos a Zacarías capítulo 13 verso 1. Dice aquí la escritura, Zacarías 13:1, cuando lo vean me dice amén. Amén. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para lavar el pecado y la Para lavar los pecados y la impureza. Para eso Dios, hermano, levanta una iglesia, para que uno venga y uno se arrepienta, para que uno venga y reciba a Cristo, para que uno venga y lo cubra la sangre del Señor, para que uno venga y se despoje de las cosas que uno vivía. Porque cuando nunca en nuestra familia ha habido consagración verdadera, los hijos salen, hermano, aprendiendo del mundo como el mundo se mueve. A los hijos, hermanos, se les puede tratar con honra o con mucha deshonra. Dios nos trata con honra. Dios me trata con honra. Así voy a tratar a mis hijos, con honra. Dice que así será bendecida aquella persona que teme al Señor. Sus hijos
serán como plantas de oliva, no como cactus, no como nopales, no como tunas, que si las tocas se espina, como plantas de olivo alrededor de su mesa. Quiere decir que la unción se tiene que evidenciar hasta la hora de comer. Reciba la buena relación, que cuando nos sentemos a la mesa estemos contentos, hermano. ¿Y cómo te fue en la escuela ahora? Oh, muy bien, gloria a Dios, me saqué un 10. Oh, qué bien. ¿Y tú? Pues de panzazo. Pues qué bien, pero pasaste. Yo hubiera querido oír eso cuando estaba chico. Gloria a Dios. Que vas a repetir año, para que te lo aprendas bien. No quiero que así enseñes a sus hijos, así aprendí yo. Yo reprendí cuarto, quinto y sexto. Y mis amigos que eran en la escuela decían, uy, ¿qué pues? A rebuznar. No, es que me la quiero aprender bien. Les decía, está bien, sí, por... No, sí me dolía en el corazón. Pero es que en el día me la pasaba en la moto a todas horas. Me compraron una minibike, una Honda 70. Uy, hermano. Desde que amanecía hasta que se anochecía, con la mente puesta en la motocicleta. Me preguntaban, ¿hiciste la tarea? Sí. Nomás ponía números hacia lo loco ahí, pareciendo como que las multiplicaciones están hechas. Y ni siquiera me interesaba, si todas salían mal, me interesaba. Lo único que no me regañaran mi mamá porque no hice la tarea. Ya a final de año, me iba como en feria, pero pues una y ya. No todas las noches. Qué terrible, ¿verdad? Con razón acabé en ruinas. Pero Dios da la oportunidad. Lo que menos me gustaba era leer historia. Y ahora me la paso aquí leyendo pura historia todo el tiempo. Y la disfruto. Gloria a Dios. No le enseño así para que usted haga lo mismo con sus hijos. Pero sí le digo, hermano, que el hogar debe ser un hogar de paz, de motivación, de decirle a los hijos, no te preocupes, esto va a estar bien. Mira, ahorita no te sientes muy bien, cuando te despiertes te vas a sentir que hace que quito el dolor, porque yo voy a estar orando por ti. Que puedan tener la seguridad de que en su casa es Jerusalén. ¿Cuántos se quieren llevar Jerusalén a su casa? Amén. Ay, hermanos, sucursales de Jerusalén en casa. Gloria a Dios. En el Cajón, en Vista, en Oceanside, Recibo, amén. en San Diego, en Chula Vista, en Imperial Beach, en San Isidro, hermano, embajada de Jerusalén en casa. Y usted me la voy a llevar a mi casa. La llevo para mi casa. Recibo. Ahí se va a establecer la ciudad del gran rey. Gloria a Dios. ¿Usted cree que en el cielo todavía hay cintarazos? No, eso es aquí en la tierra, hermano. Hubo cintarazos, o lo echaron fuera el chamuco, pero ya se quedó limpio ahí arriba. Y allá el Señor fue a preparar un lugar para ti y para mí. Ya no va a haber cintarazos ahí. Ya no va a haber jaladas de pelo. Ya no va a haber pellizcos. Ya no va a haber mordidas. Hermanos, eso es en la selva. En el reino de Dios así no es. Bueno, Proverbios capítulo 10, verso 11. ¿Usted quiere que en su casa haya paz? Sí, Le voy a dar amén. una llave Recibo. para que establezca paz en su casa. Recibo, Con amén. este Proverbio 10, 11. Fíjese, fuente de vida. Porque dijo que iba a haber una vida para lavar pecados. Una fuente, porque allá la fuente del dragón pues, destruyó todo. Pero aquí, fuente de vida es la boca del justo. Pero la boca de los impíos, ¿qué dice? Violencia encubierta. Cuando uno les maldice a los hijos, está haciendo que se llene una violencia dentro. Y esa violencia tarde que temprano va a salir. ¿Por qué era la fuente del dragón? Porque allá en Jerusalén había personas que no sabían respetar a sus hijos y los maldecían. Y usted, nunca se hallaba mi boca. Abra su boca, dígale, Señor, pon un carbón encendido para que ninguna palabra de maldición pueda transmitir en mi casa, ni fuera de la iglesia, ni en la iglesia, en el nombre de Jesús. Fuente de vida, la boca del justo. Proverbios 13, 14. Mire qué es lo que hace falta para que eso se arregle.
Proverbios 13:14, cuando lo vean me dice amén. Amén. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Quiere decir que la muerte es vaquera, trae su lazo y anda viendo a ver a quién agarra, aunque sea de una pata. Yo sí cazaba, me quería el caballo en África y así agarraba a los caballos. Iba con el y les aventaba así y le amarraba las patas, ya no podían correr, tenían que caer al suelo. ¿Sabe una cosa? Así andaba la muerte, buscando ver a quién lo agarra. Pero dice aquí la escritura que la enseñanza del sabio es fuente de vida. Tenemos que enseñar con sabiduría en la casa. Amén. Hacer que nuestros hijos salgan con sabiduría. Tú vas a salir aquí mejor que ni los médicos, porque vas a orar por los enfermos y estos se van a sanar. Amén. Sí. Hay médicos matasanos, ¿verdad? Terribles. Mi papá me decía, hijito Eduardo, yo no soy médico matasano. ¿Y eso qué es? Es que hay médicos que arruinan a la gente con la medicina. Pero yo a la edad que oía eso, me sonaba así como, no sé qué hablas, eran parábolas, yo creo, no sé. No entendía. Pero ahora de adulto me doy cuenta que esas cosas pasan. Aquí mire, la enseñanza del sabio es fuente de vida. Usted le va a decir, mira hijito, te conviene recibir a Jesucristo porque Él dijo que adentro de tu vientre iba a ser una fuente de agua viva para los que creen en su nombre. Y cuando entre el Espíritu Santo en tu vida, porque dijo eso hablando del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando brota el Espíritu Santo, vas a ser lleno y vas a orar por los enfermos y estos se van a poner bien. Van a decir, ¿cómo que vas al doctor? Déjame orar primero por ti. Aquí hemos oído testimonios de niños que han orado por adultos y se han sanado los adultos. A mí me llegó un día la mamá de Coral y me dijo, hermano pastor, ¿qué crees? Le di un right a la línea y en el camino me dio un testimonio que me dejó así. Dije, wow, no cabe duda que hay buenos maestros en la iglesia de los niños. ¿Qué cree? Dice, traía un dolor en un dedo que no me lo podía tocar porque calambrazo tremendo de dolor. Y me vio su nieto, Elías. ¿Qué tienes, abuelita? Me duele mi mano. Ahorita en el nombre de Jesús se va. Le agarró y le dijo, fuera en el nombre de Jesús. Fuera. ¿Va a creer que se me fue? Me dijo. Digo, estoy muy preocupada, lo quiere de regreso. No, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Por qué? Porque la fe se activa en el que puede creer. No tiene que tener una edad. Cualquiera que pueda creer. Gloria a Dios. Sea joven, sea niño, sea adulto, sea viejito. Con que pueda creer al que todo lo puede y eso va a suceder. Amén. Entonces, mire, la enseñanza del sabio va a provocar que de ahí salgan, hermanos, fuentes de agua viva. Gloria a Dios. Que no hay necesidad de ir a andar buscando médicos para gastar todo su dinero. Usted va a orar y va a ser gratis. Diga usted, cuando yo ore por alguien que esté enfermo, no le voy a cobrar, porque no va a hacer que se meta el chamuco en medio de eso. Amén. Las cosas son gratuitamente. Proverbios 14:27. ¿Cómo es que sale esa fuente de vida? Un principio importante más. ¿Lo puede ver? 14:27. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Ay, hermano, la muerte la estamos dejando sin lazo. Con todo esto no va a poder tener poder. Usted le va a decir, te reprendo, y va a decir, te echo mi lazo. Ya te lo rompí. ¿Por qué? Temo a Dios. Por temor de Dios, freno mi boca. Por temor a Dios, no hago mi voluntad. Por temor a Dios, no me robo nada. Por temor a Dios, honro a mis padres. Por temor a Dios, respeto a mis hijos. Va a decir la muerte, aquí no sirven ni lazos. Ahí nos vemos. Y si en cada hogar llega y se encuentra con lo mismo, ya no tiene poder. Se le fue el poder. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a Dios. ¡A su nombre! Gloria. Proverbios 18:4. Cuando lo vean me dice amén. Amén.
Aguas profundas son palabras de la boca del hombre. Hay gente que dice, hermano, soñé que andaba en el mar. Aquí está. ¿Cómo habla? En el mar amplio que hay, ahí hay de todo, hermano, hasta tiburones. Ahí hay mantarrayas, ahí hay hasta anguilas que lo electrocutan, y todo lo hace con la boca. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Arroyo que fluye es la fuente de sabiduría. Cuando usted abre su boca, ahí no van a salir maldiciones, sino sabiduría de Dios. ¿Se acuerda quién es la que avienta? La serpiente que aventó de su boca agua para hacer que fuera a arrastrar a la mujer por la corriente. ¿Se acuerda que hablamos de eso la semana pasada? Que cuidado con las corrientes de esta vida, de la serpiente que avienta agua para que uno siga la corriente. ¿Y usted por qué levanta los dos dedos de los extremos de la mano? Es que la moda. No, está blasfemando contra Dios. Cuidado con las señas de los cuernos. Mire, yo he visto en Facebook hermanos que conocen del Señor que todavía ponen la seña de los cuernos en las manos. Y todavía les toman una foto y se están riendo con sus cuernotes en las manos. Están blasfemando contra la Trinidad. Tenemos que saber eso. Usted nunca se le ocurra andar haciendo el saludito de los cuernos, porque puede ser hallado blasfemando contra la Trinidad. Amén. Cuando alguien le salga con los cuernos, dígale, hey, papá. Así no. Así dice mi nietecita. Tata, papá. Gloria a Dios que ya sabe poner freno a ciertas cosas. Aprendan todas las mujeres. Papá, ¿a dónde vas? ¿A dónde llegó el dragón? A poner una fuente y a quemar las puertas del valle. Pero ¿a dónde vino Jesús, hermano, a levantar una fuente de agua viva? Dios adentro de mí. El enemigo ha arruinado muchos hogares, muchas familias, muchas ciudades, muchos países, muchas naciones. Pero diga usted, a mí no me va a arruinar, porque yo tengo la fuente de vida. Es mi temor a Dios, es el respeto por mi casa, por mi hogar, por mi cónyuge, por mi familia, por mi descendencia, por mi iglesia. ¿Cuántos pueden decir, esta es mi iglesia? Esta es mi iglesia. ¿Y cuánto le costó? Nada, gratis. Hubo alguien que pagó por ella, Jesucristo. Gratuitamente nos la dieron, pero le costó muy caro. Entonces hay que valorarla, hay que amarla, hay que apreciarla, hay que cuidarla. Cuando usted sepa de que algún hermano anda hablando mal de la iglesia, dígale, ¿qué pasó con usted? Está hablando en contra de mí, porque yo soy la iglesia de Adulán. Amén. Así que cuidadito, lo oigo hablando mal de la iglesia, porque no va a hacer que llegue el dragón y le queme sus puertas. No lo está maldiciendo, le está advirtiendo. No es lo mismo que usted pase en el freeway y que diga ahí letrero 65 millas y que si se pasa de eso hay radar. Eso no quiere decir que lo están maldiciendo. Eso quiere decir que eso puede evitar que le caiga la policía encima. ¡A su nombre! Gloria. ¡A su nombre! Póngase de pie, denle gloria a Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. Dígale gracias, Señor. Si Dios ha dado tu vida hoy en medio de todas estas cosas que fueron mencionadas, podemos decirle gracias, Señor.